Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Otra vez nos reunimos para tratar de pensar un poco las cuestiones estratégicas que en general tratamos de que salgan de las noticias cotidianas, pero hoy de alguna manera vamos a estar insertos en las noticias cotidianas, aunque no lo queramos. Esta noche les presento a un gran periodista, un hombre que yo respeto muchísimo, que estuvo al frente de Telan Investiga con un gran equipo, y que lo he citado a raíz de uno de sus libros, Silencio o Sangre, que hizo con Daniel Cecchini, referente a el grupo Clarín. ¿Por qué? Porque es un tema estratégico además de estar relacionado con la realidad inmediata. Porque los grandes grupos de diarios y de medios de comunicación en Latinoamérica están sembrados. Es decir, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha puesto una familia a la manera mafiosa, los Azcárraga en México, los Cisneros en Venezuela, los Edwards en Chile, los Romay Salvo en Uruguay, los Santos y Mariño de Bandeirantes y de O Globo en Brasil, etcétera, etcétera, los Elías en Ecuador, en fin, una larga lista, para poner un pie y establecer que un medio de comunicación controle la opinión pública de las colonias. Vivimos en semicolonias, Argentina lo es una semicolonia del universo Estados Unidos de Inglaterra, y la misión del Grupo Clarín es controlar la opinión pública para favorecer los negocios de la colonia. Del imperio, digamos, de los dueños de las colonias. O del colonialismo, si nos gusta un poco más. Les presento con ustedes a Jorge Mancinelli. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y gracias por mantener vivo y constante la cuestión de la comunicación en la Argentina en sus diversas facetas. Tenés, Martín, una larguísima trayectoria en los medios de comunicación y sabés, por vida de trabajo y por convicción ideológica y política, qué importancia tienen y qué necesidad de que exista una regulación del Estado, de la propiedad en los medios de comunicación y de la distribución de las audiencias, que si no ocurre esto, terminan monopolizándose, concentrándose y constituyen un partido de Estado. Ya que arranqué con esto, vamos a seguir, si te parece, con esta idea. Sí, porque la gente, digamos, no tiene una idea perversa de los medios, porque los medios tienen un contacto cotidiano con las personas. Entonces la gente dice, bueno, el Grupo Clarín, está el diario Clarín, que yo leo a la mañana, la clase media lo lee ampliamente, está Canal 13, que ahí está Tinelli, que también lo veo, también está TN, que está en todos los bares, y que puedo seguir más o menos lo que pasa al instante. Es decir, no hay una mirada conspirativa del Grupo Clarín, de la gente común, digamos. Entonces, ¿por qué se empeñan en plantear a Clarín una batalla contra Clarín? ¿Qué tiene de malo? ¿No? Es difícil para el ciudadano medio darse cuenta de cuál es el juego, digamos, ¿no? de los grupos concentrados. De hecho, en Estados Unidos no permiten que haya un grupo así, y hoy día la gente que está en el grupo Mañeto, Aranda, todo ese grupo, estarían todos presos si intentaran mantener un monopolio de ese tipo en Estados Unidos. Así es. Vamos a hacer un breve repaso de esta historia de concentración y de apropiación de las audiencias. Cuando ocurre, o tras el golpe de la fusiladora, el golpe de Estado del 55,
existía durante el peronismo existió ALEA, que era una asociación de medios de comunicación, de editores, de medios, de diarios, de revistas. La Razón, que era propiedad del suegro de Peralta Ramos, no era de Peralta Ramos, porque el suegro falleció, estaban depositadas en caución por la asistencia financiera que le había brindado Miranda desde el Banco Central. Cuando interviene el Banco Central, el gobierno, el momento en que se forma el IAPI, y entonces... Miranda, el ministro de Economía de Perón. Ministro de Economía de Perón, un empresario brillante, joven, sin... Que había asistido financieramente a La Razón. Al grupo La Razón. A La Razón, al diario La Razón, ¿no? Le había facilitado un préstamo y Peralta Ramos había dejado las acciones de La Razón en caución. Garantía. Exactamente, en garantía. En garantía. Bueno, vino el 55 y las acciones de La Razón estaban en el directorio de ALEA y un burócrata, funcionario, trepador, le acercó las acciones de La Razón a Satanowski, que era abogado y había sido abogado, abogado comercialista muy importante. Entonces, ya producido el golpe de Estado, con sus secuelas de asesinatos y represiones brutales y de proscripción, empieza la búsqueda de esas acciones. Y estaban interesados por un lado la Marina y por otro lado el Ejército. En el Ejército aparece ahí, empieza a jugar un papel importantísimo, y de todo esto está muy... La CIDE es la Secretaría de Inteligencia del Estado. Exactamente. Lo que en Estados Unidos es la CIA y acá ahora se llama AFI, ¿no? AFI, ¿no? Agencia Federal de Investigación. De investigación. Con el general 40. Con el general 40. Todo esto está muy bien investigado por Rodolfo Walsh. El caso Satanowski. Búsquenlo en los buscadores de Internet, y esta además es una extraordinaria investigación, una más de las que hizo Walsh. Entonces, estas acciones están, como decíamos, en manos de Satanowski. Se la disputaban la Marina y el Ejército. El Ejército se anticipa a través de 40, un grupo de mafiosos, de sicarios, encabezado por uno de ellos, Pérez Gris, y asaltan el estudio de Satanowski, y uno de los sicarios contratados lo mata a Satanowski. Bueno, el asunto es que estas acciones llegan finalmente a Peralta Ramos, pero no llegan a Peralta Ramos en forma directa, sino llegan a través de un canje. Y el canje fue que la dirección de La Razón, la conducción del diario La Razón, quedaba en manos del Ejército y la propiedad en manos de Peralta Ramos. Entonces allí aparece la figura de Laíño, que fue una figura dominante, como secretario de redacción, era quien manejaba el diario, y en ese momento los diarios de la tarde eran los que tenían mayor tirada, más tirada que los diarios de la mañana, porque la sociedad porteña funcionaba a partir del mediodía prácticamente. Los tribunales abrían a mediodía, los bancos a mediodía, había además mucha actividad nocturna, etcétera. Era otra Argentina, realmente. Entonces, aparece Laíño y este canje, bueno, Peralta Ramos tiene las acciones, le levantamos las acusaciones que le había hecho la propia dictadura a Peralta Ramos, porque estaba sometido a proceso por colaboracionista con el peronismo, esa era la acusación. Por haber recibido... Exactamente, por haber recibido ese crédito, y entonces que había sido un beneficiario del peronismo, ¿no? Del régimen depuesto, del tirano depuesto.
Entonces, La Razón, que era el diario de mayor circulación, pasó a ser el vocero del ejército. Y durante muchísimos años, diríamos que hasta que aparece Papel Prensa, y cambia, además hay un cambio que pasa al diario de la mañana, los que tienen mayor público. La Razón tenía una enorme incidencia ¿en dónde? En la política, porque en La Razón estaba la línea del ejército, de la conducción del ejército. Es decir, el comandante en jefe del ejército era el verdadero presidente de la Argentina. ¿Por qué? Porque aquí viene lo de esta figura de partido de Estado. Partido de Estado es una agrupación política que conduce el Estado con independencia de quién ocupe los cargos formales en el gobierno del Estado. Sea el gobierno del Estado en el Poder Ejecutivo o en el Poder Judicial o eventualmente en el Poder Legislativo, cosa que nunca ocurrió. Entonces bajaba esa línea y tuvo una activa participación, tenía mucha información, era un diario muy bien escrito, tenía algo de la prensa, ahí estuvo Timerman se desarrolló y creció allí, era un diario... Timerman padre, sí, Jacobo, con muy buenos periodistas. En general, digamos que, después vamos a hacer una referencia a eso, pero que hasta la consolidación de la apropiación de Papel Prensa Clarín, el periodismo en Argentina, el de derecha, el conservador, el oligárquico, el del centro izquierda, había buen periodismo. ¿Qué quiere decir esto? Que había crónicas, había notas, se informaba y había editorialistas y había columnistas. Y el diario tenía una línea editorial y en la línea editorial manifestaba sus posiciones políticas. Bueno, muy bien. Esta situación... Lo que quiere decir es que luego todos tuvieron que trabajar para la editorial política. Absolutamente, sí. Digamos, uno tomaba la prensa y La Nación, la prensa tenía más información que La Nación, tenía más desarrollo editorial que La Nación, y después del 55, cuando retoma en los Gay-Zapaz el control de la prensa, vuelven a la línea editorial previa al 50, con una defensa muy fuerte de la importación de papel y en contra de la instalación de una planta productora de papel para diarios. Muy bien, Lanuse, no es Lanuse, perdón, Onganía es quien da inicio a la construcción de Papel Prensa con Krieger Bacena. Porque la oligarquía, que de eso se trata, la oligarquía tenía una vinculación con el país, con la Argentina, que era a través de su vínculo con la tierra, con la propiedad de la tierra. Entonces, ese periodismo era un periodismo que se podía leer, es decir, uno leía hechos, leía crónicas y leía la línea editorial. Por ejemplo, La Nación, que había apoyado, que había promovido el golpe de Estado contra Ilía, al igual que La Razón, por supuesto, y que los demás medios escritos, y que Clarín, que ya estaba Clarín, que vamos a hacer una breve referencia a Clarín, la línea editorial de La Nación se mantenía, era muy coherente. Por ejemplo, cuando el Cordobazo, La Nación editorializa en contra de Onganía, porque dice que es responsable de lo que ocurrió. ¿Cómo es posible que haya dejado que pasara lo que pasó? Y pide cambios en el gobierno. Bueno, así llega el cambio del evento después de Lanuse. Lanuse retoma el proyecto de la fábrica de papel de diarios y le da un gran impulso, porque por primera vez se da la combinación de un militar que era antiperonista, pero ya no tanto,
y que era liberal, pero ya no tanto, y que era desarrollista, pero de un desarrollismo diferente al de Frondizi. Entonces él le da un gran impulso a la construcción de la planta procesora de papel, productora de papel de diario. La prensa se opone a eso, porque la prensa era el principal importador de papel de diario, siempre se opuso a eso. La Nación lo ve con ojos más, con una posición más distante, y Clarín está muy interesado. Bueno, llegamos así finalmente a que se hace una licitación, la licitación la gana el Grupo Chivita, que fue un gran grupo y grande grupo editorial de la Argentina, Editorial Abril, que sacó muchísimas publicaciones, realmente corresponde esa expresión empresarial, editorial, de comunicación a la Argentina, que se montó alrededor de la década del 20 y que tuvo un extraordinario desarrollo desde mediados de los 40 hasta mediados del 50. Entonces el Grupo Chivita es adjudicatario de esto, pero abandona el proyecto, incluso se van del país, se van a Brasil por diversas cuestiones, entre otras, porque en esa época también hubo manifestaciones muy fuertes antisemitas, antijudías, y se combinaba ahí en la familia Chivita, algunos de los Chivitas que tenían una doble situación que realmente los hacía como blanco móvil de fuerzas muy pesadas que eran antijudías y anticomunistas, y entonces decidieron abandonar la Argentina. Ahí se hace cargo de las acciones. Sí. Detalle, porque ahora entramos en una zona vertiginosa. Así es. Y empiezo a pensar si me va a alcanzar el tiempo para que diga todo. Así que tratemos de... Perfecto, abreviamos. Bueno. No por abreviar, sino para no correcto, porque el tiempo es afuera. No, exacto, no. El tiempo es se acorta. El tiempo se acorta. Bueno, se hace un estatuto de papel prensa, dividen las acciones A, B, C. Un grupo de acciones era para el grupo fundador, otro grupo de acciones era para las empresas periodísticas de todo el país. Una especie de cooperativa. Exactamente, digamos, una asociación de que no era cooperativa, pero sí. De asociación accionaria de los diarios del interior. Y después acciones para cotizar en bolsa. Greiber finalmente se queda con el control de papel prensa, pone mucha plata, puedo decir que según algunas estimaciones no fue menos de 11 o 14 millones de dólares, pero puso ese dinero. Y pone en marcha la construcción de la planta. En paralelo a esto, ya estamos hablando del año 74, 73, 74, cuando se lanza el plan trienal, que fue un extraordinario plan, de Perón con Gelber, fue un extraordinario plan, rescata a este plan o se apoya en una concepción del Estado y de la economía que tienen un vínculo indisoluble, es decir, no hay posibilidad de nación soberana y de trabajo y de justicia social sin un Estado que promueva y sostenga el crecimiento nacional, el desarrollo nacional. A diferencia del desarrollismo de Frondizi, que fue un desarrollismo, podemos llamarlo un neodesarrollismo al servicio de las compañías americanas, ¿no? Por eso el plan Larkin, que levantaron las vías del tercio de la vía de trenes y trajeron a la Ford con instalaciones que ya estaban amortizadas y promovieron la industria automotriz. Bueno, pero digamos, la línea del nacional desarrollismo del peronismo puso como objetivo estratégico en la rama de celulosa y papel la instalación de plantas de productora de papel de diario, porque hay algo extraordinario. Además del objetivo económico, que nunca deja de ser político, porque no hay economía sin política. El objetivo
objetivo era propender, promover y sostener la libertad de expresión. Es decir, que hubiera muchos diarios que tuvieran capacidad de no depender del proveedor monopólico del papel. Que eso ocurría cuando Gainza Paz manejaba la importación de papel de diario. Y tampoco de una empresa independiente de los diarios, es decir, que fuera una empresa que estuviera en los diarios asociados. Así es. Para poder asegurar exactamente. el acceso al papel. Los diarios quienes eran partícipes en la propiedad y en la conducción de la empresa productora de papel de diario. Y lo que proponía el plan trienal era justamente varias plantas productoras de papel de diario. Y ahí cae el golpe del 76. Y ahí cae el golpe del 76, durante el 75, ya en la Comisión Nacional de Valores, en las presentaciones que se van haciendo, uno encuentra que ya estaba preparado todo. Estaba preparado. Preparada la apropiación de papel prensa. El despojo de papel prensa de la mano de Greiber. Sacárselo a Greiber, sí. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, esto lo digo porque me dediqué a revisar y a contar. Tenés un libro que habla de eso. Claro, y hay un capítulo en un libro sobre la dictadura cívico-militar que está dedicado a papel prensa de Vicente Muleiro, que lo investigué, lo escribí yo, que justamente es esta investigación que hice en la Comisión Nacional de Valores. Y en las actas de la conducción de la comisión, en las presentaciones, se ve claro que la Comisión Nacional de Valores le paraliza una emisión de acciones que necesitaba para conseguir fondos mientras colocaba otro capital propio, se la van paralizando, deteniendo, y bueno, al final se la autorizan cuando ya está cerrada la operación. Pero bueno, en ese periodo aparece un sello fantasma, Papel, fábrica de papel, de diarios, que es un sello de goma, que nunca incluso cumplió con los aportes de capitales, en donde participaban notablemente, ¿quiénes participaban? La Nación, Clarín y La Razón. Que se presenta en la Secretaría de Industria para presentar, ¿sí? Anticipan ahí la presentación de un proyecto de una fábrica de papel. Ese proyecto yo no lo encontré nunca, no está nunca, no encontré ninguna decreto que aprobara ese proyecto. Ya estalla el avión donde viaja Greiber. Eso es cuando estalla el avión donde viaja Greiber, es decir, los papeles previo, incluso están al borde de la cancelación de la constitución de la sociedad, porque no presentan papeles que la requieren. En fin, es toda una historia ahí de que cuando se ven las actas y se ve cómo se constituyó, fue una empresa pantalla. Matan al padre. Matan a Greiber. Matan al padre de Greiber. Al padre Greiber y el hermano de Greiber, y a Isidoro Greiber, los secuestran. Los secuestran. Sí, y después terminan presos. Y ahí es cuando capturan a la esposa de Greiber. La esposa de Greiber tenía bajo su responsabilidad las tenencias de la hija, de las acciones que le copiaba la hija, que era una menor. Por esta razón no podían hacer la transferencia. Este era el gran obstáculo que tenían. Y la viuda se negaba a eso, a transferir esas acciones que estaban a nombre de su hija, ¿sí? Y entonces comienza la tortura a Lidia Papaleo, exactamente, para que ceda las acciones de la hija. Para que ceda las acciones. Y previo a eso hay una negociación entre la Junta y el grupo. Bueno, vamos redondeando entonces. Y después vamos a volver nuevamente a la cuestión. Si podemos, pero muy breve. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que a papel prensa la compraron sin poner un peso, es decir, no la compraron. Se quedaron con papel prensa. En la Junta Militar, que llevaba actas de las reuniones, esto está en el libro
documentación que distribuyó la Secretaría de Comercio con Guillermo Moreno como titular, Papel Prensa La Verdad se llama, y estos tres sujetos, La Razón, La Nación y Clarín, ante un requerimiento de que las acciones de Papel Prensa tienen que ser distribuidas entre otros diarios, responden que ellos no pueden hacer eso porque si no el proyecto va a ser de difícil concreción, se va a complicar la gestión, se va a complejizar, por lo tanto no pueden compartir las acciones. Dejan a todo afuera. Y la Junta se lo aprueba. Si esa, a ver, yo digo, se quedaron con empresas, secuestraron gente y la torturaron en Campo de Mayo para que se dé acciones o negocios. Yo digo, si esto no es una apropiación que se hizo por obra y gracia de la dictadura cívico-militar, ¿qué es? ¿Cómo se llama esto? Si la Junta le dice, señores, ustedes tienen que distribuir las acciones entre los diarios, y el señor le dice, miren, no vamos a hacer porque nos va a complicar el proyecto. Bueno, está bien, no lo hagan. La máxima autoridad, la que disponía sobre la vida, las criaturas. Digo, ahí hay un tercero que no aparece, que es Martínez Dios. El Departamento de Estado. No, es Martínez Dios. Y no quiero hablar de otro tercero más, porque nos lleva a una situación que, digamos, tengo los indicios, pero no tengo las constancias, ¿sí? Bueno, pero una lectura política. Una lectura política establece quiénes son los que están atrás de ese proyecto. Hay, este grupo Frigerio quería Papel Prensa para el desarrollismo, porque Frigerio, y esta es una cuestión que tiene que ver con el financiamiento del primer equipamiento que tuvo Artes Gráficas rioplatense, que fue en el gobierno de Frondizi. Entonces, Frigerio tenía la conducción política de Clarín. Martínez Dios, a pesar de que eran enemigos políticamente o ideológicamente, yo creo que nunca lo fueron tanto. Tengo también tengo una hipótesis sobre la carrera política de Frigerio, y lo que fue un enorme en las sombras, un tipo muy inteligente, con un discurso neodesarrollista que encubridor de compromisos. Ahora, de todas maneras, como La Nación respondía a la línea editorial de los intereses del Foreign Office de Inglaterra, y Clarín respondía con La Razón a los intereses de la Embajada Norteamericana en líneas generales, se podría decir que ahí se consolida una pole position para este grupo y convertirse en los que manejan toda la prensa. Porque no, correcto. Si manejan el papel, manejan todo. Manejan toda la prensa. Tal es así que a ver... ese monopolio es clave, digamos. Ramos, el famoso pelado Ramos, que inventa ámbito financiero, era un crítico pero demoledor. Y los artículos, las notas que publicaba permanentemente en ámbito financiero contra Clarín, La Nación, el monopolio del papel. Bueno, el monopolio del papel les permitió a este trío, ¿sí? Les permitió terminar con Crónica. Crónica era un medio periodístico tremendo, extraordinario, con más de 1 millón de ejemplares vendidos, de venta. Además tenía la edición de la tarde, dos ediciones a la tarde, 1 a la mañana. Lo liquidaron, pero lo liquidaron sin papel. Es tan sencillo como eso. Pero volviendo a la cuestión esta de cómo se apropian y cómo los procesos de concentración y de cartelización, porque la concentración, vamos a hacer una breve digresión o parada de colectivo. Un minuto. Sí, señor, 1 minuto. Bueno, la concentración necesita de la cartelización para que la concentración se consolide.
La cartelización es la asociación de las empresas de lo más grande. Y todo esto se hace siempre que existe un Estado que se lo posibilite. Porque necesitan del Estado para esto. No hay capitalismo sin Estado. Y menos hay monopolios sin Estado. De eso se trata Papel Prensa. Y creo que ahí se dos cosas. Una, el control del Estado pleno, y otra, que es importante que esa, logra ser los titulares de la agenda política de la Argentina. Ellos fijan la agenda política de la Argentina. Y contra esto fue Néstor Kirchner. Por eso lo primero que hicieron fue, antes de que a los pocos días de asumir, famoso aquel anécdota de Escribano, que le lleva un pliego de condiciones a Kirchner y que le dice, mire, usted tiene que hacer todo esto porque si no, no llega a fin de año. Bueno, de eso se trata el monopolio y el control de la opinión pública. Sí. Muchas gracias, Jorge. No, por favor, gracias Jorge a vos, Martinelli, Martín, con nosotros. Gracias. Es una absurda contradicción hablar de paz, negociar la paz y al mismo tiempo promover o permitir el comercio de armas. Esta guerra de allá, esta otra de allí, ¿es de verdad una guerra por problemas o es una guerra comercial para vender estas armas en el comercio ilegal y para que se enriquezcan los mercaderes de la muerte? Acabemos con esta situación. Pidamos todos juntos por los responsables de las naciones, para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas que causa tantas víctimas inocentes